Reflexiones para el manejo de la guadua en Palestina, Caldas. Documento de la Corporación Aldea Global por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, marzo 19 de 2022. Objetivos del plan de manejo. Es una alternativa o complemento para la economía campesina, pese a los cambios económicos, sociales y culturales que han transformado el campo colombiano. De ahí la necesidad de conocer, fortalecer, implementar o validar las cadenas productivas existentes, mirando integralmente el proceso de manejo, transformación y comercialización desde un enfoque ambiental, humano, social y económico. Para lo anterior, entonces la participación de los actores resulta clave al visibilizar y validar con su experiencia las bondades de esta especie, interactuando con los productores y productoras, lo que permitirá conocer y explorar el potencial de la diversificación de los diferentes productos relacionados con esta especie de bambú en mercados locales y nacionales. Como referente, así como reducimos 7 millones de hectáreas de nuestros bosques secos al 8% y un tanto similar de los bosques de niebla al 25%, también en 200 años los guaduales de Colombia pasaron de 12 millones de hectáreas a tan solo 50.000, quedando de ellas 20.000 hectáreas en el eje cafetero y 6.000 en Caldas. Imagen mapa de Palestina, Caldas, ecosistemas según el IDAN 2008 e integración de polos de desarrollo por Gustavo Adolfo Pérez Agudelo de la Universidad Autónoma de Manizales. La norma unificada para el manejo de guaduales naturales. Como norma para Risaralda, Quindío y Tolima, según los investigadores de la Universidad Tecnológica de Pereira, los planes de manejo y aprovechamiento de guaduales se deben presentar cuando la cosecha supere más de 500 culmos o tallos, o su equivalente en volumen, que es de 50 metros cúbicos. El procedimiento completo consiste de 6 fases. 1. Introducción. 2. Definición de los objetivos y generalidades del predio. 3. Cálculo de la intensidad de muestreo. 4. Inventario. 5. Procesamiento de los datos y cálculo del error. Y 6. Definición del plan de manejo. Los términos de referencia son una guía con lo cual se pueden incluir nuevos aspectos correctivos o preventivos, ya que al ejecutar las acciones recomendadas, el objeto final debe ser mejorar con el manejo el estado de los guaduales. La guadua, que puede crecer diariamente entre 10 y 20 centímetros, alcanzando su altura máxima de 15 a 30 metros a los 6 meses después de que surge el renuevo, se demora 3 a 5 años para llegar al estado adulto, momento en el cual puede ser aprovechada con fines comerciales. Nota: las condiciones climáticas óptimas para la guadua son temperatura 20 a 26 grados Celsius, precipitación 2.000 a 2.500 milímetros anuales, altitud 200 a 1.600 metros sobre el nivel del mar, brillo solar 1.800 a 2.200 horas luz año, humedad relativa 75 a 85%, vientos débiles a moderados. Imagen: el bambú reduce la pobreza y brinda oportunidades para comunidades rurales en Colombia. Fuente: guaduabambú.com.co. Caracterización del escenario Palestina 1 de 2. Palestina es un municipio del centro-sur de Caldas, Colombia, con una cultura tradicional ligada a la colonización antioqueña y al cultivo del café, cuya participación en el Producto Interno Bruto de Palestina es del 85%, producto que, dada su alta productividad, lo sitúa como el tercer productor de Caldas después de Chinchiná y Manizales en el Producto Interno Bruto, mientras el sector primario participa con el 78%.
20%, el sector secundario aporta un 2% y el terciario 20%, con una extensión municipal de 108.7 kilómetros cuadrados y una altitud media de 1.607 metros sobre el nivel del mar en Palestina, donde la superficie cafetera equivale al 68,5% del área municipal. Después del café por extensión de tierras queda en segundo lugar el resto de la producción agrícola y pecuaria, con productos como plátano, cítricos y ganado, entre otros. Pero dada la existencia de importantes manchas de guadua visibles en el sector de Santa Águeda, al igual que en la zona cafetera de Palestina y Chinchiná, aquí es justo donde proponemos un desarrollo del sector guaduero, para el cual se propone elaborar un plan de manejo considerando las actividades que en el marco del cambio climático, donde el incremento de la humedad relativa comportará enfermedades fitosanitarias y de acuerdo con un análisis ambiental, social y económico previo, presentan un mayor riesgo ambiental o sanitario para incorporarlas. Imagen: guadua, cepas y trozos comunes, fuente con Guadualca, wordpress.com. Caracterización de escenarios, Palestina 2 de 2. Al examinar las características socioeconómicas de este municipio caldense de 17.760 habitantes, de los cuales 6.746 son urbanos, un asunto relevante del desarrollo es que el PIB per cápita, según el PNUD y el CRECE, está por debajo de la línea de pobreza. Ante este panorama, en Palestina habrá que promover sectores promisorios, aprovechando el impacto del aeropuerto del café en actividades como el turismo y una plataforma logística para el modo aéreo, además de gestionar procesos de integración regional como el área metropolitana y el sistema integrado de transporte en el marco de la ciudad-región del eje cafetero. Como referente, mientras el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas para el municipio de Palestina al 2012 era del 25%, muy superiores al promedio de Caldas, que fue del 17,7%, y comparable al 27,6% del promedio nacional. Ya en 2018 las necesidades básicas insatisfechos solo llegaban al 9,3%, similares al promedio departamental. Ahora, dada la estructura económica, por el predominio de un solo cultivo como motor de la economía y la dependencia externa de la provisión de alimentos, estudios anteriores han advertido sobre el riesgo existente en Palestina para la seguridad alimentaria, en especial para las comunidades rurales, por ambos factores. Imagen: artesanía de guadua en Río Negro, en Pacho, Cundinamarca, de la Corporación Regional Autónoma. Normativa relacionada. Además de estimar el valor que tienen los procesos, prácticas, tecnologías y metodologías en torno al manejo de guaduales, resulta fundamental que estos se ajusten a la ley ambiental. Al respecto, según el artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 2245 de 2017 y el Decreto Nacional 1791 de 1996, las rondas hídricas protectoras deben tener un aislamiento de 30 metros respecto al cauce de los ríos o quebrados, sean permanentes o no, y de lagos y depósitos de agua, y 100 metros en los nacimientos. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios también están obligados a mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras, como lo son los terrenos con pendientes superiores al 100% y las fuentes abastecedoras y cuerpos de agua con los anchos de franjas señalados. Dicha normativa también obliga a proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio y a cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y con el control de quemas.
Y en cuanto a las construcciones sismorresistentes, el capítulo 12 del título G de la norma NSR 10, destinado a maderas, incluye este fascinante material propenso a sufrir aplastamientos que pueden prevenirse y que requiere control de la flexión, todo con un diseño adecuado. Imagen, actividad y futuro de la arquitectura del bambú en Colombia, por Eduardo Salas Delgado. Características biofísicas 1 de 2. Mientras en Palestina la cabecera municipal se encuentra a 1.630 metros sobre el nivel del mar, el centro poblado del corregimiento de Arauca, a orillas del río Cauca, está a 850 metros de altitud. Además, aunque existen dos mesetas importantes, la de Santágueda y la Mesa, la región del Edén presenta una región casi plana, con pequeñas ondulaciones, y el resto del territorio es de características quebrado. Palestina comparte con Manizales el acuífero de Santágueda, un lugar donde la topografía de la zona es ligeramente plana, limitada por un relieve irregular en las partes más cercanas al corredor de la falla Romeral, como margen cordillerano, y al ramal cordillerano de la divisoria de aguas entre el Chinchiná y el Campo Alegre, donde se establecen la cabecera y el aeropuerto, por lo cual se distinguen dos regiones: la semillanura o valle bajo, con una altitud media que varía desde los 900 hasta los 1.100 metros sobre el nivel del mar, y la cordillerana desde los 1.100 hasta los 1.350 metros sobre el nivel del mar. En todo este territorio la temperatura fluctúa entre los 13 y 24 grados Celsius, con mínimas de 11 grados Celsius en la cabecera y máximas que alcanzan los 32 grados Celsius en el Cauca, razón por la cual el clima es subtropical húmedo. El mes más seco es enero, con 736 milímetros, y la mayor cantidad de precipitación ocurre en julio, con un promedio de 1.864 milímetros. En la cabecera la temperatura media es de 17.5 grados Celsius y en Santágueda 22 grados Celsius. Imagen: Palestina Caldas, Templo de Santa Bárbara y plaza principal de la cabecera municipal, en comaps.net. Características biofísicas 2 de 2. En cuanto al medio boscoso como zonas con posibilidades para la guadua, se distingue el bosque húmedo tropical, bosque húmedo subtropical, que en la cuenca baja y media del Chinchiná se establece en lugares con una precipitación media anual entre 1.200 y 2.000 milímetros anuales, y donde los suelos en general son cenizas volcánicas de cobertura sobre suelos residuales muy lavados y lixiviados o aluviales asociados a los deslaves cuaternarios. Ya en Palestina, a pesar de la elevada fragmentación boscosa, en los relictos boscosos la vegetación siempre verde y diversificada muestra una gran riqueza faunística gracias al clima bimodal andino, con temperaturas constantes y elevada precipitación. Finalmente, el cambio climático hace que en el lugar cada vez más se presenten precipitaciones pluviales de gran intensidad, sino también un incremento en la temperatura, razón por la cual, además de incremento en la humedad relativa, habrá migración de las zonas de vida. Como referente, el IDEAM prevé para el año 2100 entre un 10 y 20% de mayores precipitaciones y entre 1 y 1,5 grados Celsius de incremento de temperatura. Imagen: cambio climático en Colombia y Caldas, escenarios de cambios en temperatura y precipitación para el 2100, según el IDEAM 2015. Diseño de una parcela. La parcela tipo que se diseñe debe recoger los puntos críticos o variables relacionados con la gestión agronómica, teniendo en cuenta criterios productivos, económicos y medioambientales. Para ello,
Resulta conveniente el levantamiento topográfico de una huerta representativa del lugar que englobe las tres grandes problemáticas que las huertas tienen: las fuertes pendientes por el riesgo de erosión, la necesidad o no de camas elevadas o surcos que impidan la escorrentía que provoca la erosión, y por último, las dimensiones adecuadas para una alta productividad. Si fuesen varias en cada parcela de 10 por 10 o de unos 15 por 15 metros cuadrados, se toman muestras de suelo al azar y se lleva un registro sistemático sobre fertilizantes y rendimientos. Es evidente que el diseño propuesto no se podrá aplicar con una exactitud en todas las parcelas, ya que cada una de ellas tiene sus propias características, razón por la cual el propósito del diseño es dar las bases y los principales criterios a seguir cuando se tengan que establecer los cultivos en cada parcela. Cada huertero o huertera tendrá que adaptarse a sus necesidades y en ningún momento se pretende que sea el único modelo posible. Imagen Yarima Guadua, ubicación de rodales y de parcelas, fuente Universidad Tecnológica de Pereira y otros. Medición de variables. Dentro de las parcelas establecidas para la toma de información se deben tener en cuenta estas variables fundamentales y complementarias. Variables fundamentales: cantidad de individuos encontrados dentro de las parcelas, estado de madurez entre renuevo, verde, madura, seca y matamba de cada individuo, diámetro a la altura del pecho a los 1,30 metros en cada individuo madura, longitud promedio de los culmos y volumen real de guadual medidos, valorados con la tabla de estimación de altura según el diámetro a la altura del pecho promedio de Camargo 2006 y Rijal 2006. Evaluación de las diferentes especies encontradas en las matas de Guadua. Evaluación de áreas con empalizadas y de zonas de manejo especial. Variables complementarias: estado de madurez, madura, sobremadura, seca, verde, matamba, renuevo. Estado fitosanitario: sana, enferma, muerte descendente, partida, rajada. Inclinación: curvo, volcado, recto. Imagen Guaduales comerciales de Pereira, estado de madurez, fuente Marta Lucía Reynoso Moreno, repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira. Muestreo. El método de muestreo sugerido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, según la Escuela de Ingeniería Forestal 2017, es una modificación del método de tripletas o árboles individuales que tenga como objeto de medición una macolla con todos sus culmos. La distribución, que es aleatoria en su inicio, incluye luego las macollas en la muestra cada determinada cantidad fija de individuos según sea la intensidad de muestreo definida. La diferencia de este método propuesto reside en el hecho de que el punto de medición arroja datos de muchos culmos individuales, permitiendo captar mayor variación e información sobre los estados de madurez en la plantación, y que las observaciones de vecinos incrementan la medición de múltiples vecinos. Este método, que es aplicable a una plantación que no haya perdido la diferenciación de macolla y que a la vez sea de tamaño pequeño, obliga a recorrer el rodal en su totalidad. Como ejemplo, al contabilizar todas las macollas presentes en la plantación o rodal, se puede hacer una contabilización del núcleo de culmos totales y a la vez por estado de madurez, para ser extrapolado a un indicador por hectárea de manera simple. Imagen Guadua, uniones, partes de la mata y uso según la madurez, según Rionet, upb.es. Buenas prácticas, recuperación. Socola, eliminación de la vegetación
herbácea integrada por bejucos, lianas, enredaderas, con el fin de facilitar la entrada de luz, acción que favorece la microfauna básica para la descomposición orgánica y estimulación de la regeneración natural. Desganche, eliminación con tijeras de ramas o riendas bajeras de los tallos de guadua cuando las guaduas estén en estado verde, dejando en el tallo una sección de rienda para prevenir el ataque de hongos o insectos. Extracción de guaduas suprimidas, especialmente las secas, caídas, volcadas, partidas, muy inclinadas, delgadas, menores de 5 centímetros de diámetro a la altura de pecho, y matambas en estado hecho. Arreglo de tocones, rectificación o mejora de los cortes mal efectuados. Manejo de residuos mediante el picado y esparcimiento de guaduas secas, caídas, volcadas y partidas por efectos del viento. Los culmos de residuos deberán ser esparcidos uniformemente. Prevención y control de incendios. Realizar recorridos para detectar la acumulación de residuos que se convierten en material combustible. Selección de guaduas a aprovechar comercialmente. Se deberán marcar las guaduas a extraer, incluyendo el criterio del tipo de uso de la guadua, producción de latas, construcción, artesanías, cepas, esterillas, etc. Control de los efectos adversos del viento. Se esperan 3 meses pasada la cosecha forestal para evaluar la emergencia de renuevos y para mejorar la densidad total del guadual que formará barreras de viento. Tomado de adaptación de plan de manejo y aprovechamiento sostenible de bosques de guadua en la zona urbana de Pereira, sin fecha. Imagen, cronograma a 36 meses para realizar las labores silviculturales una vez finalizado el aprovechamiento del guadual, según Marta Lucía Reynosa Moreno, del repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira. Pago por servicios ambientales, PSA. En 2004, la cadena productiva de la guadua en Colombia suscribió un acuerdo de competitividad que aplica en los guaduales naturales y que se constituye en la carta de navegación para avanzar en la construcción de la organización de la cadena, la implementación de su plan estratégico y los planes de acción, como una construcción al fortalecimiento del subdirector guaduero. Veamos algo sobre la experiencia implementada en el municipio de Pereira y Marsella. En los guaduales del sur de Pereira, la Corporación Regional Carder identificó 172 especies de plantas distintas a la guadua por hectárea y se encontraron 115 especies de aves. También se constató que estos guaduales almacenan hasta 148.8 toneladas de CO2 por hectárea y que los suelos bajo estos bosques a 50 centímetros de profundidad pueden almacenar hasta 393 metros cúbicos de agua por hectárea. El proyecto a implementar contempla el desarrollo de actividades como identificación de los guaduales naturales localizados en Marsella y Pereira, análisis de costo de oportunidad a nivel municipal y la disponibilidad de recursos oficiales y de otras fuentes de financiación del pago de servicios ambientales, PSA, para las familias que tienen guaduales naturales en sus predios. Finalmente, se definirá el esquema de pago por servicios ambientales para los guaduales. En razón a lo anterior, en junio de 2020, la Carder, en asocio con la ONG Más Bosques, dieron inicio a un proyecto piloto durante 7 meses para implementar un esquema de pago por servicios ambientales en predios que tienen guaduales naturales. Imagen, guadual natural en Risaralda, de la Carder. Gestión y control del plan de manejo. Implementado el plan de manejo, además de evaluar su desempeño con metodologías estandarizadas y participación de actores estratégicos, habrá que verificar si la propuesta técnica
o metodológica del plan de manejo y aprovechamiento de guaduales, al igual que la cadena de valor, están cumpliendo con sus objetivos no solo desde el enfoque técnico y económico del proyecto y del grupo de beneficiarios, y también desde la perspectiva ecológica y cultural, mirando el territorio como un todo, de conformidad con el proyecto, desarrollo de un modelo participativo sostenible y replicable para mitigar la pobreza rural en base de bambú en los países andinos, de la Red Internacional del Bambú y RATAN 2004, los objetivos básicos de un programa de monitoreo y seguimiento del plan de manejo deben ser: 1. Establecer rutinas de seguimiento y evaluación sobre la ejecución y funcionamiento de los procedimientos, obras y sistemas de control ambiental establecidos en el plan de manejo. 2. Evaluar y corregir los procedimientos y las especificaciones de las obras y sistemas de control ambiental del plan. Y 3. Evaluar y garantizar la ejecución del plan de manejo. Adicionalmente, la experiencia en planes de manejo ambiental enseña que el monitoreo presenta por lo menos dos momentos específicos. 1. El inicial, donde se elabora la línea base y conocen las condiciones ambientales del área a intervenir. Y 2. El control del proceso en marcha, efectuado por lo menos una vez durante el desarrollo del proyecto. Imagen rodal para explotación comercial de guadua en la península de Osa, Costa Rica, core.ac.uk. Las buenas prácticas, la protección. Entre las actividades silviculturales que se recomiendan en el plan de manejo y aprovechamiento sostenible de bosque de guadua de la zona urbana de Pereira se destacan: sostener la integridad del guadual mediante una distribución homogénea de la intensidad de corte de los tallos a cosechar para no afectar sus funciones de conservación de suelos y capacidad de regulación de aguas. Se hace necesario realizar una buena distribución. Explotado el guadual, el número de guaduas por hectárea no deberá ser inferior a 3.000 unidades. Aprovechar el guadual previniendo su desarrollo armónico en el tiempo, extremando los cuidados con los tallos de renuevos y verdes para no afectar los culmos en sus estados tempranos de desarrollo. La apertura del dosel propiciará la emergencia de renuevos y favorecerá la regeneración natural. Determinar la dirección de los vientos y en los sitios donde el guadual ha sido afectado por vendavales para dejar áreas periféricas con mayor número de tallos como barrera protectora del guadual. Manejar con especial cuidado la zona forestal protectora de los drenajes internos para garantizar que no se arrojen residuos en su cauce y tratar de estabilizar las labores de regulación de dicho bosque. Imagen réplica del pabellón de guadua de Simón Vélez en Expo Hannover 2000 en Plataforma Arquitectura de Chile. Cosechar y prevenir. Para prevenir el daño de la guadua por termitas como el comején, coleópteros, xilófagos y hongos, existen dos procesos alternos: el natural o tradicional y el proceso de inmunización química. El proceso natural corresponde a una guadua madura seleccionada y cortada de noche y en cuarto menguante para prevenir que los almidones por la fotosíntesis estén en el tallo. Esto explica el por qué las guaduas crecen en la noche y no durante el día. Allí en el guadual se deja vertical la guadua durante 8 semanas para avinagrarla y luego proceder a sacarla del guadual de corte. Y el proceso químico más rápido y confiable sin avinagrado y que no depende de la fase menguante de la luna y que por ser más seguro y más efectivo permite que el producto se pueda exportar, dado que se puede verificar que cumple con el proceso químico validado para el control de las plagas al país de ingreso. Adicionalmente,
Para que la guadua sea apta para la construcción, además de la inmunización útil para prevenir la acción de xilófagos o insectos que se alimentan exclusivamente de madera y de trozadores de madera como los escarabajos barrenadores, se exige que cumpla con una selección de madurez entre 4 a 5 años para garantizar la resistencia de la fibra, que no afecte una guadua verde o inmadura. Y en cuanto a la fumigación, es el método más efectivo para el control, aunque no provee protección residual a la madera, como sí lo hace el tratamiento superficial empleando mezclas de insecticidas y vernices como protectores con prolongado efecto residual. Imagen: partes comercial de la guadua y Pseudosausa japonica, en NJ 1978. La dimensión económica. Pero Corpo Caldas le está apostando en Palestina no solo al agua, sino también al plan de manejo del guadua, un instrumento clave para implementar un microclúster donde los agentes que intervienen en la cadena productiva contribuyan a un proceso de innovación tecnológica que aumente su competitividad y le dé mayor valor agregado y calidad a los productos y servicios. Como referente, las Naciones Unidas en 2019 declaró la guadua como la especie de milenio, gracias a sus múltiples beneficios ambientales, culturales, económicos y sociales. Pero la cadena de guadua en Colombia aún es incipiente, ya que apenas se inicia en los mercados nacionales e internacionales. De las 50.000 hectáreas de guaduales existentes en el país, donde el 95% son rodales naturales y el 5% cultivados, solo son aprovechadas el 40% del total, es decir, aproximadamente 24.000 hectáreas. Además, en Colombia se estima una producción anual de 30 millones de metros lineales de guadua en un mercado de carácter informal con escasa regulación, donde la mayoría se utiliza en construcción como material auxiliar, pero no se tienen cifras del volumen empleado en elaboración de viviendas, muebles y o artesanías. A propósito de su uso, gracias a que dicho bambú, por ser duro, flexible y liviano, muestra propiedades sismorresistentes, durante el siglo XIX surgió el bareque en el eje cafetero como arquitectura vernácula que se ha incorporado a los atributos del paisaje cultural cafetero, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2011. Imagen: viviendas de bareque en laderas de Manizales, imagen del IDEA de la Universidad Nacional. Evaluación del impacto ambiental. De entre los beneficios de la guadua como especie del bambú, que se encuentra en el clima tropical y que se caracteriza por su rápido crecimiento, está la captura de CO2, que contribuye con la disminución del cambio climático, sumada a su ventaja como recurso altamente renovable, dado que se produce rápidamente, y al rol de los guaduales naturales favoreciendo la regulación hídrica y el control de la erosión. Además, la guadua, con sus propiedades sismorresistentes, es un acero vegetal que se emplea como materia prima para la construcción, permitiendo, además del desarrollo de diseños arquitectónicos monumentales, gracias a sus ventajas naturales y estructurales, servir de sustituto de la madera gracias a su función de regulador térmico y acústico, con lo cual ayuda a la preservación de maderas finas, escasas o en vías de extinción. Igualmente, se trata de un material que permite diversos usos de decoración, muebles, elaboración de juegos e instrumentos musicales, construcción de trinchos, postes, canales de conducción de agua, cercas, etc. Imagen: la arquitectura del bambú, según Vélez, en artsdaily.com. Gracias. Corporación Aldea Global, documento elaborado en el marco del contrato 284-2021 con la Corporación Regional Autónoma Corpo Caldas, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, marzo 19 de 2022. Portada: Santaguera, panorámica en el turismo en Colombia. Contraportada: kiosco de bambú, diseño de Gonzalo Duque Escobar, Godúes. Glosario para la guadua. Bambú, planta gramínea tropical de tallo en forma de caña que mide hasta 20 metros
Basa comprende las siguientes partes o segmentos de la guadua que se encuentra después de la cepa: bosque natural de guadua, masa boscosa que se va renovando automáticamente con el tiempo y que comprende un panorama como manchas casi homogéneas que también presenta flora nativa. Cepa comprende la primera parte de la guadua, llamada también sección basal. Corte técnico del tallo es aquel que se realiza a ras del primero y segundo nudo sin dejar cavidad para que ingrese agua a fin de evitar emposamientos. Culmos son aquellos tallos que van brotando del suelo. Desganche, actividad que consiste en eliminación de las ramas de la parte baja de la guadua. Desorille es la erradicación parcial de una parte del terreno cubierto por guadua para la no afectación de cultivos o viviendas. Entresaca, erradicación selectiva de tallos. Especie forestal se caracteriza porque es una especie de vegetal que está compuesto por raíces, tallos, ramas y hojas para la producción de madera, que es apta para realizar estructuras, carbón, chapas, tableros, leña, papel, entre otros. Esterilla, subproducto de primera transformación que consiste en el picado de los nudos y apertura de la basa y sobrebasa. Dicha estera, que se obtiene a partir del bambú guadua angustifolia, es una lámina rudimentaria de característica plana obtenida de la guadua verde moldeada con hacha para obtener una esterilla de 4 metros de largo por 35 centímetros de ancho. Fungicida, insecticida y fijador con un inmunizante preventivo, curativo e incoloro para mezclar con sellador, laca, barniz, solventes y o agua. Guadua, especie de bambú de tallo grueso y leñoso de más de 20 metros de altura, con púas y canutos huecos o cañas muy resistentes de cerca de medio metro. Guadua juvenil o biche, culmos o tallos de color verde brillantes que poseen ramas, hojas y nudos de color blanco intenso con ausencia de hojas caulinares en la parte basal. Guadua madura, hecha o adulta. Guadua de tallo color verde amarillento o manchas grisáceas arrocetadas. Guadua seca se conoce muy fácilmente porque su tallo es de color amarillo y ha perdido su actividad fisiológica. Hojas caulinares, hojas de color café oscuro que se encuentran alrededor de la guadua cuando está brotando en la superficie y que no posee hojas ni ramas laterales. Inmunización por aspersión, esterilla inmunizada con fungicida, insecticida y fijador como inmunizante preventivo, curativo e inoloro para mezclar con sellador, laca, barniz, solventes o agua. En una mezcla de peritroides sintéticos reforzados con un fungicida y un pesticida orgánicos de alta eficiencia para el control preventivo y curativo de insectos y hongos destructores de la madera. Inmunización conforme a las normas fitosanitarias portadas. Material de guadua o esterilla de guadua apta para diseños y ser exportada después de que se preserva por inmersión al 6% en agua caliente, proveniente de guadua seleccionada madura, oreada e inmunizada en sales de bórax y ácido bórico al 6% en agua caliente a 50 grados Celsius, seca en hornos computarizados hasta 85%, en el horno solar hasta el 70%. Lata o latilla, primer subproducto realizado a la guadua mediante cortes longitudinales en la misma. Macoya, conjunto de vástagos que nacen en la base de un mismo pie de manojos o penacho. Matamba, tallo que presenta diámetro igual a 5 centímetros o inferiores y que han cumplido todo su ciclo vegetativo. Plan de establecimiento y manejo forestal, estudio que se realiza con base en normas técnicas silviculturales extractadas de la norma unificada para el manejo y aprovechamiento de la guadua. Plantación de guadua, aquella que es enterrada o plantada por el hombre para protección de cuencas hidrográficas, conservación de biodiversidad y restablecimiento de áreas vegetales para protección o para recuperar suelos erosionados.
puntales es aquella parte de la guadua inferior a 3 metros. Renuevos o rebrotes de tallo son aquellos tallos o culmos que van brotando del suelo y siempre cubiertos de hojas caulinares de color café oscuro y no poseen hojas ni ramas laterales. Silvicultura, actividad relacionada con técnicas que utilizan las instituciones especializadas como las corporaciones regionales autónomas en el manejo de bosques naturales o plantados. Socola, erradicación de la vegetación menor. Sobrevasa, comprende la parte siguiente a la basa. Socola, erradicación de la vegetación menor o herbácea, como son los bejucos, las enredaderas, varillón o alfarda, parte que se encuentra en el último segmento comercial de la guadua. Fuentes bibliográficas y de consulta 1 de 4. Agricultura sostenible, reconversión productiva en la cuenca del río San Francisco. Alvaré, que le fue muy bien. Bambú, el milagro vegetal. Bambú, guadua, material persistente en el pasado y presente en la arquitectura del paisaje cultural cafetero de Colombia. Bambú, principales rasgos de la especie y del siglo. Beneficios de los bosques de guadua como una aproximación a la valoración de servicios ecosistémicos desde la jerarquización y calificación. Bosques, cumbre, el clima y ENSO. Bosques de guadua, el eje cafetero de Colombia, oportunidades para su inclusión en el mercado voluntario de carbono y en el programa Red Más. Caracterización anatómica ultraestructural de las variantes atlántica, sur y cebolla del bambú guadua angustifolia en Costa Rica. Caracterización de servicios ecosistémicos de la guadua angustifolia cun en la cuenca baja del río Guarapaz en Pitalito, Huila. Colombia tropical y el agua que. Deforestación en Colombia, retos y perspectivas. Desarrollo de un modelo de producción de bambú guadua mediante la aplicación de técnicas silviculturales óptimas. Descripción de la producción y potencialidad de la guadua en el Valle del Cauca. Ecorregión y bioturismo. Fuentes bibliográficas y de consulta 2 de 4. Efectos de la deforestación sobre el régimen hidrológico de cuencas. El Bareca, alternativa sostenible para viviendas en zonas rurales y suburbanas en ciudades medias. El bambú en Colombia, el bosque seco tropical en Colombia, el ocaso del bosque andino y la selva tropical, estado de conservación de los bosques de niebla de los Andes colombianos, un análisis multiescalar, estructura en guadua y bambú, estudio cadena del bambú desde la producción al consumo, guadua angustifolia en Perú, estudio cadena del bambú desde la producción al consumo, guía de estudio para la vivienda de Bareque en cementado, guía técnica manejo silvicultural de bambú guadua, guadua angustifolia, gobernanza forestal en la ecorregión andina, Guadua y Simón Vélez. Fuentes bibliográficas y de consulta 3 de 4. Introducción al estudio fitoecológico de los guaduales del Valle Geográfico del río Cauca. Investigación sobre guadua angustifolia con realizadas en Colombia 1950-2000. La guadua angustifolia, el bambú colombiano. La guadua, caracterización ocupacional. La importancia de la guadua en la obra de Simón Vélez. Legalidad y sostenibilidad de la guadua en la ecorregión cafetera. Los bosques de niebla de Colombia en retroceso por el cambio climático, los bosques tropicales y los servicios ambientales, manejo del bosque secundario húmedo tropical, manual de geología para ingenieros, manual de industrialización del bambú, manual para el cultivo del bambú en Guatemala, norma NSR 10 y guadua, nuestros bosques de niebla en Colombia en el Día Internacional de la Biodiversidad. Oferta y uso de guadua subterránea en Colombia. Fuentes bibliográficas y de consulta 4 de 4. Posibilidades de la guadua para la mitigación del cambio climático, caso eje cafetero. Procesos de control y vigilancia forestal en la región Pacífico y parte de la región andina de Colombia. CIRAP del eje cafetero colombiano planificando para la conservación de la biodiversidad. Río Blanco, el legado de Conrado Gómez Gómez. Sismo Bareque y Laderas. Sistemas constructivos, arquitectura de baja altura en Manizales. Sistematización de experiencias y estrategias de los planes de acción inmediata de la cuenca del río Guaraíno y la charca de Guarinocito.
Términos de referencia para la formulación de planes de manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales. Sombra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Un SOS por la bambusa guadua. Un siglo de bareque en el antiguo Caldas. Valoración de la biodiversidad en la ecorregión del eje cafetero. Violación de derechos ambientales en Río Blanco. Y vulnerabilidad de las laderas de Manizales. Enlaces de la Universidad Nacional de Colombia. Finalmente, anexamos aquí un cúmulo de documentos ordenados alfabéticamente que aparecen en el repositorio del profesor Gonzalo Duque Escobar. Se puede encontrar en Google.